Mi nombre es Lucia Guadalupe Pérez Salazar, estudio en la carrera de Ingeniería Minerales. Esto es de la materia de cálculo en una variable con la maestra Karen Montserrat Díaz Espinosa. Les presentaremos la aplicación de integrales, en este caso sería en la carrera de Ingeniería de Minerales. Como primer punto tenemos qué es una integral. Esto nos dice que la integral de una función se puede interpretar geométricamente como el área abajo de una curva de una función matemática. Esta debe de ser trazada como una función de x. Nos podemos contemplar dibujando un gran número de bloques que para aproximarnos al área de abajo de una curva compleja, obteniendo una mejor respuesta dibujando un número mayor de bloques. También tenemos que una integral es un concepto, que la integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente una integral es una generalización de la suma de infinitos sumando pequeñas cantidades, una suma continua. La integral es la operación inversa a la derivada. También tenemos que el cálculo integral encuadrado en el cálculo infinitesimal es una rama de la matemática que es el proceso de la integración o antiderivación. Esto es muy común en la ingeniería y en la ciencia, ya que se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de la revolución. También nos dice que la palabra integral puede hacer referencia a la noción de primitiva a una función f, cuya derivada es la función dada en f. En este caso se denomina integral definida, mientras que las integrales tratadas en este artículo son las integrales definidas, que algunos autores mantienen una definición entre integrales primitivas e indefinidas. El siguiente punto, ¿cuáles son los tipos de integrales? En este caso, aquí hablaremos de 5 tipos de integrales. El primero son las integrales definidas, el segundo, integrales indefinidas, el tercero, integrales trigonométricas. Como cuarto punto tenemos integrales impropias y como quinto punto tenemos las integrales de línea. Nos dice que las integrales definidas, este es el concepto que hace la referencia al valor de las áreas limitadas para las curvas y rectas. Esto se debe teniendo un intervalo que va desde un punto A hasta un punto B, cuyos puntos que lo recorren se definen como una función denominada que sería f de x, la cual es mayor o igual que 0. Esto se denomina integral definida en la función entre dos puntos A y B, el área o proporción del plano que se encuentra delimitada a la función por el eje horizontal en que se sitúa, y las rectas verticales de las ecuaciones son iguales a, en este caso sería igual a y x o a de y. Y bueno, nos dice que las integrales deben de cumplir con ciertas propiedades. En este caso sería que toda integral extendida a un intervalo de un solo punto de A, A, en este caso sería igual a 0. El otro punto es cuando una función f de x es mayor que 0, su integral es positiva. Si la función es menor que 0, su integral es negativa. El tercer punto dice que la integral de la suma de funciones es igual a la suma de sus integrales tomadas por separado. Como cuarto punto tenemos que la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función, es decir, que se puede sacar la constante de la integral. Y como último punto tenemos que al permutar los límites de la integral, en este caso esta cambiará de signo. Ahora tenemos qué son las integrales indefinidas. Esto nos dice que son el conjunto de las infinitas primitivas que se pueden tener en una función. Esta función se expresa de la forma siguiente, que sería f de x es igual a d de x, es decir, la integral de f de x diferencial de x en este tipo de integral, siendo una suma de funciones, es igual a la suma de integrales de dichas funciones. Y pues esto también nos presenta ciertos
ciertas propiedades de la función integral indefinida. Y como primer punto tenemos que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de esas funciones. Como número 2 tenemos que la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Ahora tenemos las integrales trigonométricas. Esto nos dice que aquella cuyo integrado se compone de funciones trigonométricas y constantes estas funciones son aquellas que aparecen representadas como seno de x, coseno de x y tangente de x, denominadas respectivamente como seno de x, coseno de x y tangente de x. Estas pueden aparecer con una expresión racional de P sobre Q. En estos casos se realiza un cambio denominado como cambio general y que siempre es válido, en la cual la transforma a integrales racionales y corrientes. Bueno, y aquí nos dice cuáles son las propiedades. Nos dice que si la potencia de la secante es positiva y es par, se queda un factor de la secante al cuadrado y se convierten los restantes en la tangente. Como punto número 2 tenemos que si la potencia de las tangentes es positiva e impar, se queda un factor secante tangente, que esto funciona como la derivada y el resto se convierte en secante. Y como punto número 3 tenemos que si no hay factores de la secante y la potencia de la tangente es positiva, este se convierte a un factor tangente cuadrado en secante y se desarrolla y se repite el proceso tantas veces como sea necesario. Tenemos que las integrales impropias dice que este tipo de integral presenta una asíntota vertical en el intervalo de una integración o cuyo intervalo de integración no se encuentra limitado. Dice que con este cálculo matemático se puede hallar a la integral de un intervalo de algo pequeño con un parámetro con el que el objetivo posterior es hallar el límite del resultado. Nos dice que esta variante el resultado no puede ser infinito, ya que existen dentro de esta categoría otros tipos de integrales denominados como impropias de primera, segunda y tercera especie respectivamente. También nos dice que estas integrales son frecuentemente escritas en forma simbólica de igual forma que una integral definida, utilizando un infinito como límite de integración, ya que esto no hace más que ocultar el debido proceso de calcular los límites de la integración, ya que se utilizan integrales más avanzadas y pues a veces se puede evitar las operaciones que se deben de usar. Esto nos dice que esto por sí solo se desea evaluar el límite para obtener un valor definido, ya que el mecanismo pudiera no resultar de tanta ayuda, y pues dice que este es el tratamiento teórico que se hace extensivo de las integrales sobre el total de la recta real. Ahora tenemos las integrales de línea. Esto nos dice que son aquellas cuya función es elevada sobre una curva y el valor de un campo vectorial de una de estas variantes de integrales es exceptuando su signo independiente de la parametrización que ha sido elegida para la trayectoria. Dice que una curva que tiene un punto de comienzo similar al final se denomina como curva cerrada, por lo que si la función x es continua a una región y a su vez conservativo, la integral de la línea sobre una curva cerrada es nula. También nos dice que el cálculo es el cálculo de la longitud de una curva en el espacio, o también para el cálculo del trabajo que se realiza para mover algún objeto del lugar de una trayectoria, teniendo en cuenta los campos de fuerzas, y estos se describen como campos vectoriales para que actúen sobre el mismo. Y bueno, pues como siguiente punto tenemos
la aplicación de las integrales. ¿En qué se pueden aplicar las integrales? Y pues aquí tenemos 4 puntos que son uno de los más importantes de las aplicaciones. Como primer punto tenemos que las integrales se pueden hacer para el cálculo de áreas planas, como cálculo de volúmenes, como la longitud de un arco. Y por último punto tenemos que también se puede utilizar en el área de una superficie de revolución. Ahora les presentaremos 2 ejercicios sobre la aplicación de integrales y presentaremos el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos dice que la temperatura de una roca que tiene distintos minerales crece a una razón de, y la fórmula es de R de T es igual a 30 E elevado a la menos 0.3 T grados Celsius por minuto, donde nos indica que T es el tiempo en minutos. En el tiempo T es igual a 0, la temperatura de esta roca es igual a 23 grados Celsius. Aquí nos dice que para cualquier cantidad cuya razón está dada por la función R, la integral definida, esto describe la cantidad por la cual está el cambio entre T es igual a A y T es igual a B, y aquí les presentamos la fórmula que estaremos utilizando para resolver el problema. Bueno, entonces ahora dice que nos tenemos que encontrar la cantidad por la cual la temperatura aumentó entre T es igual a 0 y T es igual a 5 minutos. Tenemos que en este problema es de una acumulación o cambio neto, que podemos decir que por lo que se nos da una función que modela la razón de cambio de una cantidad, y se nos pregunta sobre el cambio de esta cantidad en un intervalo de tiempo. Y pues tenemos que, así en nuestro caso, la cantidad por la cual la temperatura creció entre T es igual a 0 y T es igual a 5 minutos, que está dada por esta función. Como paso número 2, tenemos que sustituir las cantidades que se nos da en esta fórmula que ocupamos. Y en este último paso, pues se va resolviendo la fórmula que estuvimos utilizando para llegar a nuestro resultado, y en este caso llegamos a un resultado que esto es igual a 77.7 grados Celsius. Ahora presentaremos el ejercicio número 2. Como ejercicio número 2 de mina, nos dice: en una mina se colocan unos barrenos para colocar pólvora. Uno se hace hacia 20 metros de altura y su distancia fue de 10 metros, en el cual tenemos que calcular el área desde el punto de partida hacia el otro punto que fue la distancia. Y aquí les presentamos la fórmula que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Primero tenemos que calcular la integración definida para así poder calcular nuestra integración indefinida. Posteriormente tenemos que calcular la integración indefinida que resultó de la primera parte para poder sustituir los límites de la integración. Pues bueno, ahora tenemos que calcular la expresión que resultó de la sustitución que se dio de la integración que hicimos anteriormente. Y para continuar tenemos que simplificar la expresión que quedó como resultado. Ahora tenemos que, resolviendo nuestra expresión que se dio como resultado anteriormente, nos da un resultado de 166.67 unidades cuadradas. ¿Y por qué se da cuadradas? Porque nos dice que tenemos que calcular el área que se da de un punto a otro. Tenemos como conclusión que la integral se puede aplicar, o mejor se puede usar para calcular áreas entre curvas, volúmenes de sólidos y el trabajo realizado por una fuerza variable. En este caso pues se va a hacer en algunas cosas que se hacen en la vida de la minería.
También nos dice que esto se presenta de buscar áreas y se tiene una idea intuitiva del significado del volumen que se aplica del cálculo para ser más exacta. También nos dice que esto nos permite encontrar la cultura matemática sólida mediante la cual esta se puede realizar cualitativa y cuantitativamente los diferentes fenómenos que se presentan en el entorno cotidiano y profesional, pues se pueden aplicar las determinadas variables cinemáticas, dinámicas y eléctricas en la física, pues ya que también nos dice que se proporcionan herramientas para el desarrollo individual y social de una persona.